Buenas tardes. En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. Presidente, en la cuenta de hoy, informar a la comisión que ingresó a nuestra tabla, a la extensa tabla que tenemos, en la cuenta de ayer de la sala, proyecto de ley que modifica cuerpos legales con el objeto de establecer un permiso laboral especial para la realización de exámenes preventivos del cáncer gástrico. Esto viene desde la Cámara de Diputados. Y, presidente, también informar que está presente aquí, el subsecretario de Previsión Social, junto al director del Instituto de Previsión Social, señor Juan José Cárcamo. Ya, usted... eso. Ya, eso. En virtud de los temas que tenemos que tratar, vamos a tocar el punto 2 primero, que es la información de lo que fue la escaramuza de la PGU por estar ausente del país. Y a continuación vamos a tocar el proyecto que está en tabla. Por tanto, subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores y senadoras presentes. Yo quiero hacer una pequeña introducción antes de darle la palabra al director del Instituto de Previsión Social. Mencionar que en el año 2008, con la ley 20.255, que es la que aprueba la pensión básica solidaria, ya desde su origen este beneficio consideró algunos requisitos para poder acceder a él, dentro de los cuales estaba el llamado requisito de permanencia o de residencia en el país. Ese requisito de permanencia establece que para poder acceder a la PGU y posteriormente poderla mantener en el tiempo, la persona tiene que tener una residencia de 20 años a lo menos. No hay un requisito de nacionalidad, sino de residencia, 20 años a lo menos, que pueden ser continuos o discontinuos, que además los últimos 5 años deban tener 4 años continuos y que en ningún caso la persona pueda ausentarse del país por más de 180 días en un año calendario, sean continuos o discontinuos. Quiero hacer hincapié en eso porque esto de discontinuo y continuo genera una dificultad, ¿no es cierto? Una persona podría salir 15 días al mes durante los 12 meses y ya cae en un incumplimiento, pero esto significa controlarlo 12 veces. Y en el caso de que la persona vuelva al país, debe permanecer a lo menos 270 días antes de volver a solicitar el beneficio. Ya en el año 2008 esto era una dificultad y por lo tanto se subsanó por una manera que se subsanan muchas de estas situaciones, que es mediante una declaración jurada. Es decir, el beneficiario es el que dice si cumple o no cumple con la norma. Sin embargo, el año 2022, con la ley 21.419, que es la que crea la pensión garantizada universal, ya se estableció una obligación para revisar en forma permanente el cumplimiento del requisito de permanencia en el país. Es así como esta ley dice que es el Instituto de Previsión Social el que tiene esta obligación, y además se estableció mediante un reglamento y posterior norma de carácter general de parte de la Superintendencia de Pensiones, que es la que regula y fiscaliza el Instituto de Previsión Social, que el Instituto de Previsión Social debe realizar una revisión anual general, es decir, de la totalidad de los beneficiarios de PGU, del cumplimiento de los requisitos respecto a los beneficios, en particular partiendo con aquellos que ya tienen una antigüedad superior a 3 años de su concesión. Y dice, la primera revisión se realizará a partir del 1 de febrero del 2025. Y es a raíz de esta obligación legal, que a su vez es refrendada por la Superintendencia de Pensiones y un reglamento de la ley, que el Instituto hizo esta revisión, y por eso le doy la palabra al director del Instituto para que relate cómo se realizó este proceso.
Muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio también saludar a los senadores y senadoras que forman parte de esta comisión. Gracias por invitarnos para poder aclarar e informar de primera fuente respecto a la situación ocurrida la semana pasada respecto de algunas extinciones de pensiones garantizadas universal que finalmente no se llevaron a efecto. Contarles brevemente, nosotros trajimos una pequeña presentación, no sé si estará disponible para poder compartirlo con ustedes. ¿Está ahí? ¿Esto? No sé cómo se hace para proyectar ahí. ¿Lo tienen en papel? Ah, ¿está en papel? Ah, ya, sí está en papel, entonces, bueno, perfecto. Bueno, a modo de introducción, contarles que el Instituto de Previsión Social, ¿cierto?, es un servicio público que administra, es decir, concede y paga una gran cantidad de beneficios sociales y previsionales que son muy relevantes para la población. Dentro de eso está claramente la pensión garantizada universal. También tenemos a cargo todo lo que significa la cobranza previsional y también la recaudación de sobre todo las personas que aún están cotizando para algunas de las cajas de previsión, pero también respecto de lo que es el seguro social previsional. Y por otro lado, nosotros tenemos a nuestro cargo lo que es la red de atención Chile Atiende, con 202 sucursales a lo largo del país, donde tenemos convenios con diversas instituciones del Estado y estamos hoy día entregando información y orientación de más de 2.500 trámites distintos de distintas instituciones estatales. En nuestro ámbito de acción se divide en 5 ejes fundamentales. En lo que es concesión de beneficios previsionales, contarles que estamos en la actualidad nosotros concediendo alrededor de 750.000 beneficios al año. Dentro de eso también está la pensión garantizada universal. En lo que corresponde a pago de beneficios sociales y de seguridad social, nosotros ya ahora con la reforma hemos superado los 4 millones de pagos mensuales que hacemos y dentro de eso están 2,2 millones de pagos correspondientes a la pensión garantizada universal. En cuanto a recaudación, estamos recaudando 11.000 millones de pesos anuales respecto de los cotizantes que aún quedan en el sistema antiguo de alguna caja de previsión, que no fueron a alguna administradora de fondos de pensiones, y estamos recaudando alrededor de 70.000 millones mensuales, a contar justamente del mes de agosto del año pasado, producto del 0,9% del seguro social previsional. En cuanto a lo que es atención y orientación, este es uno de los 3 servicios más grandes del país. Nosotros interactuamos con un volumen muy enorme de personas. Hoy día estamos interactuando con alrededor de 230 millones de personas al año, fundamentalmente a través de la página web de Chile Atiende, que es la 3ª página más visitada en todo el país. Entonces tiene un nivel de visita enorme. Y que además tiene las características técnicas que nunca falla, es una página, digamos, muy útil porque entrega información de muchos servicios del Estado. También atendemos 5,5 millones de atenciones presenciales en las sucursales y 3,2 millones a través de los canales remotos, fundamentalmente el call center, que es el 101, que es muy requerido. También tenemos una sucursal virtual que lo creamos durante la pandemia y que sigue activa. Y también tenemos atenciones vía redes sociales y ahora a raíz de la reforma hemos creado también un chatbot que permite interactuar con las personas, sobre todo en preguntas más simples. Respecto a la administración del Seguro Social, que es la última responsabilidad que hemos adquirido, nosotros hoy día ya hemos recaudado 287.000 millones de pesos respecto del 0,9 de cotizaciones, que corresponde a un promedio de 6,1 millones de trabajadores mensuales, equivalente y aportan, son 532.000 empleadores los que aportan en promedio. Respecto de la PGU, nosotros ya en septiembre del año pasado logramos pagar el incremento para los mayores de 82 años y también para el resto de los beneficiarios del Pilar Solidario, con un total de 767.000 personas que recibieron una mejora en sus ingresos a contar de septiembre del año pasado. Y este año, ahora en enero, estamos ya pagando exitosamente 1.372.000 beneficios correspondientes al beneficio por años cotizados y la compensación por expectativas de vida.
y ya a esta altura tenemos más del 95% de todos esos beneficios pagados. El fuerte se produjo esta semana, los 2 primeros días, y durante lo que queda del mes vamos a completar el 100% de estos beneficios sin ninguna contingencia, sin ninguna dificultad. Esto, presidente, es para dar a conocer un poquito la magnitud de los macroprocesos que hace el Instituto habitualmente. Respecto de la PGU, que es lo que nos convoca, les muestro ahí un poquito cómo ha evolucionado la cantidad de beneficiarios de esta pensión. Si ¿Sí? fuera posible que nos sistematizara lo que usted ha planteado. ¿En qué sentido? Porque no están las cifras acá. Ah, sí. No tenemos las cifras, entonces yo creo que es muy importante tenerlas. Perfecto. Tenerlas, Perfecto. por Lo favor. voy a anotar. Les envío entonces un Sí, complemento. una minuta Ya. con el complemento de la. Porque yo traté de seguirlo en su exposición y anotar las cifras, pero como que no me fue muy bien. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Eso, Muy gracias. bien. Muy bien, senador. Yo- Sí. Sobre la evolución de la PGU, y contarles que en enero, por ejemplo, del 2023, nosotros teníamos 1.790.000 beneficiarios, y a diciembre de este año ya tenemos 2.244.218 beneficiarios. O sea, hay un incremento importante. Todos los años se van incorporando más personas que van cumpliendo 65 años y más. Y por supuesto también tiene que ver con el tema demográfico en el país. La siguiente slide que tengo ahí le muestra un poquito de manera gráfica cómo es el procedimiento para solicitar la pensión garantizada universal. Recordemos que este es un beneficio que es vía solicitud, no se otorga, digamos, automáticamente, tiene que ser vía solicitud. Entonces, la persona que cumpla los requisitos, recordar que los requisitos son 65 años y más, pertenecer al 90% de más bajo ingreso, el tener residencia en Chile 20 años, contado desde los 20 años de edad hasta la fecha de la solicitud, también tener residencia en Chile 4 de los últimos 5 años y no tener una pensión superior a 1.252.000 pesos, que es la pensión máxima, tope. Cuando se cumplen esos requisitos, la persona puede acceder, ¿sí? Como esto, yo recuerdo, ¿no? Como bien decía usted, ¿no? Estos son, uno tiene que inscribirse, que postular, etcétera. Esto no es automático como las otras cosas en el seguro, ¿no? Así es. Entonces, teníamos nosotros mucha diferencia al comienzo entre las personas que tenían derecho y que no estaban, incluso los teníamos por región y por comuna. ¿Eso está ocurriendo hoy también? Sí, siempre hay un número de personas. Y si nos podría dar las cifras. Ya. Porque nosotros hicimos un trabajo en la región de informar esto a través de la radio y todo para que la gente pudiera acceder. Entonces, porque no es posible que teniendo ese derecho, y no un derecho menor, ¿no es cierto?, la gente no supiera y no se inscribiera. Así que si nos pudiera dar esa información por comuna, y por región y por comuna. Sí, se lo enviamos. Sí contarles respecto a esa materia, que tiene toda la razón la senadora, que es un trabajo que se hizo un despliegue a nivel nacional. Cuando partimos esto el 2022, a fines del 2022, hicimos un recuento de qué porcentaje de la población que perfilaba, es decir, tenía los requisitos, no había solicitado el beneficio, llegamos a la conclusión de que teníamos sobre un 10%, que es muy significativo. O sea, de 2.200.000 estamos hablando de 200.000 personas que no habían solicitado el beneficio. Por lo tanto, creamos todo un procedimiento y una forma de salir a la búsqueda de estas personas, y creamos ahí la PGU en tu barrio, la PGU toca tu puerta y varias otras iniciativas a nivel nacional, con participación también de distintas autoridades, municipios, etcétera. Y también creamos una herramienta más tecnológica a través del uso de la inteligencia artificial para poder cruzar distintas bases de datos, para poder localizar a las personas que no teníamos todos los datos de contactabilidad. También hicimos cruces con el Banco Estado para saber qué personas tenían cuentas RUT activas, etcétera. Y en 2 años logramos bajar de un 10%, de una tasa de un 10% que no accedía, a solo un 1,5 o 2%, que es lo que tenemos hoy día. Entonces siempre tenemos una tasa de alrededor de 22.000 personas,
que están en ese proceso y que nosotros activamos todos estos mecanismos para lograr que postulen. Pero la tasa de uso de esta política pública es muy alta, casi el 99% de las personas acceden. Pero se ha debido, no ha sido tan automático, sino que se debió a todo lo que nosotros activamos para que esto ocurra. ¿Ya? Entonces se solicita este beneficio, que se puede solicitar por distintas maneras. La persona puede solicitarlo a través de su AFP, de su compañía de seguros, si tiene una renta vitalicia, lo puede hacer a través del municipio, lo puede hacer a través de Chile Atiende, lo puede hacer a través de la página, que lo usan mucho hoy día para postular. Nosotros requerimos información para saber si la persona cumple o no los requisitos a muchas instituciones, dentro de ellas la PDI para efectos de residencia, pero a muchas instituciones. Luego pasamos una validación para la regla de validación y luego sale la nómina de pago. Este proceso demora no más de 30 días, es rápido, es bien ágil. Y pasa a pago y mayoritariamente hoy día estamos pagando vía transferencia electrónica. El 80% de todos los pagos que hacemos nosotros lo hacemos vía transferencia electrónica, mucho a la cuenta RUT, que ha sido un gran aporte también para modernizar este proceso y hacerlo más seguro. Entonces, eso es lo que se hace respecto de la pensión garantizada universal. Ustedes, dentro del requerimiento, también nos habían pedido que les contemos un poquito cómo es el cálculo, dentro de la invitación que nos hizo el presidente. Y ahí les muestro un poquito que nosotros recurrimos a muchas bases de datos. O sea, todo nace de la recaudación previsional, del historial previsional de cada persona, pero aparte de eso, nosotros para ver los requisitos de elegibilidad tenemos que ir a distintos ministerios. Tenemos que ir al Registro Social de Guares, del Ministerio de Desarrollo Social, tenemos que ir al Registro Civil, tenemos que ir a la Tesorería, a la AFP, etcétera, etcétera. Todo eso para realmente ver si la persona tiene los requisitos. Luego aplicamos una fórmula de focalización, porque aquí las personas que acceden tienen que demostrar que forman parte de este 90% de más bajo ingreso, y eso significa que tienen que tener un PFB, un puntaje de focalización previsional, que no supere los 5.012 puntos. Ese es el corte. Para llegar a eso hay una fórmula que no los voy a enredar, pero en el fondo es ver los ingresos que tiene la persona, si tiene alguna pensión también, y eso se divide por un índice de necesidad que lo establece el Ministerio de Desarrollo Social, porque cada persona y cada familia tiene índice de necesidad distinto. Si una persona tiene muy avanzada, tiene un índice mayor. Si una persona tiene alguna situación de discapacidad, también. Si está enferma o si tiene una persona de cuidado, etcétera. Entonces, todo eso se mete en esta fórmula y se determina si la persona tiene este PFP y se entrega el beneficio. En la gráfica siguiente se muestra que el otro elemento de corte fundamental acá es la pensión base inferior y la pensión base superior. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona que está solicitando el beneficio tiene una pensión base por debajo de los 789.000 pesos, que a contar de febrero ese va a ser el valor, porque por el IPC, si la persona tiene una pensión propia autofinanciada inferior a 789.000 pesos, le corresponde el total de la PGU, el valor completo, que a partir de febrero también se va a ver incrementada a 231.732 pesos. Si la persona tiene una pensión base autofinanciada superior a 762.000 pesos, pero por debajo de 1.210.000, que es el tope, le corresponde una parte de la pensión garantizada universal. No todo, una parte. Por lo tanto, esto es inversamente proporcional. En la medida que yo tengo una pensión propia más cercana al 1.200.000, obtengo menos PGU. Si estoy más lejano, más PGU. De todas maneras, señalar que mayoritariamente los beneficiarios, diríamos que en un 95% obtiene el total de la PGU, dado que en Chile las pensiones autofinanciadas en general son bajas, la mayoría está por debajo de los 789.000 pesos y le corresponde el 100% de la PGU. Eso en cuanto a la fórmula de cálculo. Entrando ya al proceso de la revisión, ¿sí? Hay una variable que para mí es muy importante que nunca se dice, que es la de la PAFE. La PAFE, sí. La autofinanciada, sí. La PAFE, que es la de referencia, el minuto sí. de jubilar a los 65 años. Así es. Y eso nos dejó 51.000 personas fuera, Así es. teniendo derecho. O sea, si uno muestra esto, ¿no es cierto, director?
subsecretario, bueno, uno muestra esto, uno diría perfecto, es súper fácil, ¿no? Pero esto no es así. No es así. Entonces, tenemos una cantidad de personas que a mi juicio no es menor, no es menor, y que yo he estado abogando por eso durante todos estos años. Todos estos años, o sea, cuando vimos la reforma fue algo que yo lo planteé. Y las personas, ¿no es cierto?, que van a jubilar, no saben lo que es la PAFE. Así es. No saben lo que es la PAFE, no saben cómo se calcula, no saben la importancia que tiene precisamente para recibir beneficios. Entonces, a mí me gustaría que integráramos esta variable en el análisis. Perfecto. Sí. Y sabe una cosa, mire, a mí me interesa que pudiéramos explicar cómo se calcula. Ya. ¿Cómo se calcula? ¿Cuándo se calcula? Porque yo jubilo ahora, pero me calculan la proyección al año, a cuando yo cumplo los 65 años. Y esa proyección que se calcula no es real. Así es. Esa es una proyección, o sea, a ver, como proyección está bien, pero no es lo real, porque la persona puede perder su empleo, porque después y fundamentalmente aquí son hombres, Así es. O sea, y yo abogo siempre por las mujeres, ¿no? Porque tenemos mejores condiciones, pero aquí en esto, el 90 y tanto % son hombres que pierden el empleo cuando tienen 50, 60 años y nadie los contrata. Entonces, creo que tenemos que hablar de la PAFE, porque no se habla de ese indicador que es muy complejo, ¿no es cierto?, y muy injusto para la gente. Así que si lo pudiera integrar, se lo agradecería, porque yo quiero saber cómo se calcula, porque de verdad que es un enigma. Eso. Gracias, senadora. Clarificar en ese punto que la PAFE es algo que lo calcula la Superintendencia de Pensiones. Nosotros lo único que hacemos tenemos que ir a recurrir al dato, porque para la fórmula que les mostré se necesita saber la PAFE. Y eso lo entrega la superintendencia, nos dice, mire, la pensión base autofinanciada de esta persona es tanto recurso. Y nada más, nosotros no tenemos cómo intervenir ahí. Ahí eso requiere materia de ley también, modificar la normativa y buscar probablemente otra base referencial que no sea la PAFE. ¿Por qué? Porque usted tiene toda la razón. Lo que ocurre en muchos casos que la persona, cuando le hacen esta simulación de jubilación a los 65, en función de los recursos, digamos, que tiene acumulado en su cuenta de capitalización, expectativa de vida de él, de grupo familiar, etcétera, le determinan un valor. Y ese valor no necesariamente tiene que ver con lo que recibe después de pensión. ¿Por qué? Porque existen muchas cosas que pasan entre medio. Pasa que hay gente que hace un retiro, hay personas que de repente se cambian a una renta vitalicia, por ejemplo, y les baja la pensión, etcétera. Pero la PAFE ya quedó determinada de un valor superior. Entonces ahí es donde está la dificultad, que en definitiva tiene que ver con una lógica también de cambio normativo, y también hay que ver el tema interpretativo que hace la superintendencia. Pero en ese sentido, nosotros lo único que hacemos, y lo que dice la norma, vaya y busque el dato, pero no tenemos cómo poder modificar esa información. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la información que nosotros sacamos del Registro Social de Hogares. Nosotros no podemos cambiarlo, o sea, el Registro Social de Hogares lo entrega, ¿cierto?, esta información, y nos dice, esta persona tiene 4 integrantes en la familia, de tal edad, etcétera, y es un dato. Lo mismo pasa con impuesto interno. Nosotros, el impuesto interno nos informa, mira, esta persona tiene una pensión, tiene un depósito a plazo, tiene esto, lo otro, pero no podemos intervenir. O sea, nosotros lo que hacemos, vamos y buscamos el dato y le aplicamos a la fórmula. Yo, por su intermedio, presidente, yo no busco intervenir, busco que se haga consciente en las personas y fundamentalmente en los que van a jubilar y en la respuesta a los que ya jubilaron, cómo esta variable que no aparece en ninguna parte, aparece, esté dentro de lo que de cómo se realiza el cálculo si obtengo o no tengo la pensión garantizada universal. Nos hablaron de 73.000 personas que estaban afectadas en su minuto cuando hicimos la reforma. Sí. Después nos dijeron que era 51.000, porque nosotros hemos ido afinando esto. Sí. Pero es gravísimo para esos hombres que hoy día tienen una pensión que fue proyectada de 1.800.000 por la PAFE,
Sí. 1,8 millones por la PAFE y que están recibiendo 400.000 pesos de jubilación. Ese es el problema que tenemos. No, sí, tenemos plena conciencia porque nosotros nos atendemos a estas personas, pero como señalaba, no es resorte de nuestra institución resolver el tema, pero sí lo vamos a canalizar con el subsecretario para verlo con la superintendencia. Ya. Pasamos. Sigamos. Respecto entonces de lo que nos convoca, vamos a entrar ya en el proceso de revisión de la PGU. Entonces, el IPS tiene facultades, ¿cierto?, para conceder PGU, para pagar la PGU, pero también tiene la obligación de hacer la revisión permanente si las personas que tienen el beneficio cumplen o no, o siguen cumpliendo los requisitos para obtener el beneficio. En ese sentido, la propia ley de la PGU, la 21.419, así como el reglamento de la Superintendencia de Pensiones, el 52, y la norma de carácter general 319, establece de qué manera el IPS tiene que hacer esta revisión. Y esta revisión se hace mensual, pero también hay una obligación de hacerlo anual. Y anual desde que las personas cumplen 3 años ya, desde que se le concedió el beneficio. Existen 25 causales de extinción, no es solo la residencia. Ahí es por focalización, por fallecimiento y una serie de otros. Por lo tanto, nosotros tenemos que interactuar e ir a buscar información a distintas instituciones para hacer este proceso. Esto es algo habitual que se hace habitualmente. Nosotros estamos extinguiendo alrededor de más de 30.000 pensiones al año por distintas causales. Perdón, ¿podría dar un par de ejemplos respecto de pérdida por focalización? Por ejemplo, un golpe de suerte. Un golpe de suerte, o porque también puede ser de grupo familiar. Por ejemplo, si una persona vive con un hijo que se tituló médico, por ejemplo, y encontró un trabajo y está trabajando bien, etcétera, tiene que echarlo de la... Sí, pero si eso no se modifica, digamos, el registro social de hogares, la persona aparece luego con un ingreso superior. Entonces esto se va revisando periódicamente, normalmente mensual, y vamos a entrar a la revisión anual. Perdón, ahí claramente una persona que el hijo terminó de estudiar y pasó a ser, no sé, médico, ingeniero, lo que fuere, o sea, es el resultado de todo un esfuerzo de la familia. Yo creo que ahí eso hay que revisarlo en adelante porque el médico en la casa del papá va a durar un poco nomás, ¿ya? Y el afectado después para que vuelva a traer la calificación por focalización va a ser bien largo el proceso y va a tener que probar que el señor médico ya no está ahí. Entonces, eso va a haber que revisarlo porque la pensión es el medio de sostenimiento de la familia sin el médico. Sí. O sea, nuevamente, sí. a pesar de ser reiterativo, nosotros somos consumidores de datos. Ahí estos datos están en el Ministerio de Desarrollo Social, pero obviamente tiene usted toda la razón. Sí, el MIDESO, sí. Es como ir a la otra esquina, pero está el subsecretario. Bien, de la residencia en Chile, la ley establece claramente, la 21.419, que si una persona se ausenta del país por más de 180 días, continuo o no, en un año calendario, pierde el requisito para mantener la PGU. Y en la norma general 319 se establece además que el Instituto de Previsión Social deberá hacer una revisión general de todo el stock, es decir, de los 2.200.000 PGU, una vez al año, y la primera revisión la establece que se haga el 1 de febrero del 2025. Por lo tanto, a partir de todos los febreros, deberíamos nosotros hacer la revisión de todo el stock completo, exactamente. Y lo que pasó ahora era la revisión del 2024, no era del 2025, era del 2024. Y ahí lo voy a explicar por qué se hizo tan a fin de año. El reglamento 52 establece claramente que este dato, esta información de entrada y salida del país, se tiene que hacer consultando a la PDI, o sea, es el organismo técnico adecuado para que nos proporcione esta información. Nosotros no tenemos ninguna otra manera de saber si la persona permaneció o no dentro del país, y para eso hay un convenio con ellos que se firmó el año 2020. Respecto a la situación que eso fue de público conocimiento, lo que ocurrió fue lo siguiente,
que como teníamos que cumplir la normativa, nosotros en enero del año pasado le fuimos a solicitar esta información a la PDI del volumen completo beneficiario, de más de 2 millones de datos. La PDI inmediatamente manifestó algunas dificultades para tener esa información dado el volumen, porque ellos estaban acostumbrados a procesar 7.000, 9.000 solicitudes, pero no 2 millones. Entonces, ahí tuvimos hartas reuniones, iteraciones, incluso en agosto de ese año creamos una mesa de trabajo conjunta, porque también teníamos organismos fiscalizadores diciendo, bueno, ustedes están incumpliendo, no están haciendo este trabajo, en fin. Y logramos que en noviembre del año pasado la PDI nos entregue la información, ¿ya? Y en eso nosotros solo nos quedaba el mes de diciembre para notificar y empezar a extinguir en enero, porque para cumplir la normativa como se requería. Para eso nosotros en noviembre, una vez teniendo la información, informamos a la superintendencia que tenemos la información y que vamos a proceder a notificar. Y lo que se notificó fueron 7.293 casos, no 13.000 como apareció en la prensa, porque un medio colocó 13.000 y mucha gente después repetía ese número y realmente las cartas para PGU fueron 7.293. Se notificaron en diciembre, de acuerdo al informe de la PDI. De esas, nosotros a la fecha hemos recibido 78 reclamos formales. 78. Ahora, claramente esto también, por todos los testimonios que vimos, las situaciones, etcétera, claramente se visualizó que había situaciones erróneas, o sea, claramente por eso se decidió, se habló con la SUPEN, se pidió autorización, porque nosotros no tenemos capacidad para hacerlo solo, y en eso también reconocer la buena disposición del director nacional de la PDI, que inmediatamente me llamó al superintendente también, reconociendo que ellos tenían dificultades y que estaban muy dispuestos a hacer un segundo chequeo y hacer un nuevo procedimiento, etcétera. Y por lo tanto, lo que hicimos nosotros fue, y ahí está la parte que dice resultados, se dejó inmediatamente dentro de la misma semana de detectar esta situación, se dejó sin efecto esta carta de notificación, porque claramente había situaciones que había que revisar mejor, y se dispuso el pago la misma semana, el viernes 16, de la totalidad de estos 7.000 cartas, 7.000 PGU. Se resolvió el tema, se notificó también a cada una de estas personas de que dejaran sin efecto la carta y que se le iba a reponer la pensión, y se inició inmediatamente un nuevo trabajo entre estas tres instituciones para crear un nuevo procedimiento que permita resolver este problema y que ojalá no se repita a futuro este tipo de situaciones. Sí, por supuesto. Gracias. Pero dice que son 7.000 y algo los casos de este año. Quería saber el año anterior, o más o menos el promedio anterior. Es que esta es primera vez. De acuerdo a normativa es primera vez, porque ahora, como este beneficio es del 2022, recién cumplieron las personas 3 años de concedido el beneficio. Ya. Entonces, este fue el primer año que se hizo la revisión completa. Ya. Primero, sí, primero decir que tampoco hay mucha conciencia de esto. Yo creo que eso es muy importante, como de alguna manera a través del IPS hacer como una cartillita y entregársela a través de Chile Atiende, no sé, pero de hacer conciencia un poco de estos requisitos, ¿no? Que han estado permanentemente, pero que no se sabe. Segundo, en relación a casos excepcionales, voy a poner un ejemplo. Si una persona mayor que tiene un hijo fuera del país, ¿no? Que tiene un hijo fuera del país y sale, ¿no? Y esa persona enferma. Y le toca quedarse más tiempo en el lugar. Hay casos excepcionales en los cuales tú puedas justificar y acreditar por ejemplo, la pandemia, etcétera, pero me refiero, por ejemplo, y son personas mayores también, ¿no? Entonces, primero que no saben, y no sé si tenemos una salida en relación a esto para decirle a ustedes, mira, esto fue lo que me pasó, aquí está, no sé, mi intervención quirúrgica, hasta esto, ¿no hay ni una posibilidad? Ya. Que vamos a tener que encontrar algo, porque si una persona le pasa eso, va a tener que esperar después, ¿cuánto? 270 días para que después vuelva a tener el requisito. Claro, pero yo creo que tenemos que buscar alguna salida discreción, que ustedes puedan evaluar a lo menos el caso, ¿no? Eso, presidente.
Sí. Por lo mismo, se entró ahora en un proceso de fortalecer este procedimiento, mejorarlo, porque claramente aquí hubo una dificultad. No sabemos cuál es la magnitud, porque también hay que definir de estos 7.000 casos cuáles realmente cumplen y quiénes no, porque también hay un grupo de personas que no cumplen. Entonces hay que definirlo bien. Para eso la PDI se comprometió a hacer un doble chequeo, que va a ser una revisión de los casos, pero adicionalmente nosotros estamos en la idea de buscar nuevas fuentes también de chequeo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si a nosotros nos informa que un señor no estuvo en Chile todo el segundo semestre del año pasado, ¿ok? Entonces, con esos datos, nosotros pudiéramos chequear, por ejemplo, con la base de datos del Ministerio de Salud, si esa persona en ese periodo a lo mejor se fue a vacunar, o a lo mejor fue a la atención de un CEFAM. Entonces, con eso uno demuestra que la persona no estuvo acá. Con el CERVEL, si hubo un acto, una elección, y la persona fue a votar, estuvo acá. Con la base de datos de Chile Atiende, si la persona fue a un canal presencial, se atendió, bien, con registro civil. Entonces, buscar bases alternativas para hacer un rechequeo y poder definir bien y dejar solo las personas que realmente tengamos la duda real de que no estuvo en ese periodo en el país. Y adicionalmente a esa persona no informarle y extinguirle, sino que informarle y darle un plazo razonable para que pueda apelar y para que pueda demostrar. Eso es lo que queremos lograr. Y tener un nuevo plazo también, que la superintendencia nos dé el plazo y el día 1 parta desde que la PDI nos entregue la información. Porque como ahora nos entregó en noviembre, imagínense, no tuvimos tiempo, tenemos que inmediatamente notificar y extinguir. Entonces la idea es flexibilizar esto un poco, pero no dejar de hacer la pega que hay que hacer, que significa extinguir aquellos beneficios que no corresponde que los reciban. Y en eso estamos. La idea es trabajarlo ahora en febrero, a más tardar en marzo ya tener esto. Por lo tanto, esto queda en pausa. No significa que no se vaya a revisar. No significa que estos 7.000 casos no tengamos realmente casos que a lo mejor no correspondería pagar el beneficio. Eso en términos generales por nuestra parte, presidente. Gracias, presidente. No quiero representar a la PDI, pero hemos estado en estos días justamente en otras comisiones de la Cámara de Diputados explicando la situación. Es importante señalar que hasta antes de la dictación de esta ley, la 21.419, que es la que crea la PGU, si bien, como se mencionó, había un convenio entre la PDI y el Instituto de Previsión Social, esto eran consultas relativamente esporádicas, 5.000, 6.000 casos mensuales, pero aquí pasó a ser una consulta de carácter general, 2.200.000, y que además esto estuvo acompañado del proceso que todos conocimos de chequeo de las licencias médicas, que eran otros 6 millones de licencias médicas y que, considerando las entradas y salidas del país, es una base de datos superior a los 12 millones de entradas y salidas. Estos procesos masivos son complejos porque no existen las condiciones, aunque muchos lo mencionan, de interoperabilidad. Cuando hablamos de obtener datos de salud, no es tan fácil obtener datos de salud, porque entre otras cosas hay un concepto, bueno, todos lo entendemos, esto de garbage in, garbage out, o sea, basura entra, basura sale, y en los procesos de entrada y salida, muchas veces estos procesos no son digitales, son en papel, y después se digitalizan, y si alguien anotó mal una fecha, un root, un nombre, eso es el dato que quedó. Decía la PDI el caso específico del complejo Los Libertadores, que a veces se cae el sistema y hay un convenio con Argentina, con la Gendarmería Argentina, porque claro, para Chile es una salida, para ellos una entrada y viceversa, y por lo tanto eso sirve para complementar cuando un sistema está caído. Pero tenemos sistemas que hablan distinto, por lo tanto esos datos, si bien se capturan, no están integrados a una base de datos que permita hacer lo que el IPS solicitó. Y por lo tanto, si bien la PDI tiene toda la intención de mejorar los procesos y está en un desarrollo de un sistema integral, eso significa recursos, tiempo y dinero. Y el mensaje quizás sería que cuando se hacen estas leyes que establecen una obligación de fiscalizar y hacer estos procesos tan masivos, vaya acompañado de los respectivos recursos, porque muchas veces yo creo que hemos encontrado que los informes financieros señalan
que no hay recursos fiscales comprometidos y a la larga eso sí existe. Eso, presidente. Alejandra. No, bueno, está terminando su exposición. Yo solo quiero agradecer al IPS, ¿no? Agradecer a la institución, que es una institución muy importante, que nos da garantías a todos, ¿no es cierto?, los chilenos y chilenas, y además porque sabemos la carga que esto ha significado, y sabemos además, ¿no es cierto?, lo importante que es para los jubilados del país. Así que lleve ese director, por su intermedio también subsecretario, las felicitaciones al servicio, porque nosotros nunca dudamos de que ustedes iban a ser capaces, pero las cifras son tan evidentes, ¿no?, del tremendo trabajo que están realizando. Eso, muchas gracias. Subsecretario. Última intervención en la misma línea de lo que dice la senadora. En efecto, yo creo que hay que hacer un reconocimiento al Instituto de Previsión Social. A esta fecha del mes de enero ya se pagaron 1.370.000 nuevas pensiones a chilenos y chilenas que han visto persiguiendo en su liquidación y en su cartola, un proceso que es total y completamente nuevo porque el IPS nunca había recaudado dinero de terceros, en este caso de empleadores, y al mismo tiempo hecho un pago con aliados, por así decirlo, que no eran los que eran lo habitual, en este caso a través de AFP y compañía de seguros, en un proceso que ha resultado impecable. Esta comisión que estuvo tan involucrada en la reforma previsional, podemos decirle fehacientemente que la reforma está totalmente implementada en tiempo y forma. Todos los reglamentos asociados ya han sido ingresados a distintos organismos, muchos de ellos ya incluso han sido tomados razón, de tal manera que vamos a dejar un proceso andando en forma pulcra y absoluta. Muchas gracias, presidente. Y además confiable. Yo lo lamento, lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? Porque habían ahí estímulos importantes para los funcionarios y no se aprobó. Entonces creo que nosotros con varias instituciones estamos en deuda, ¿no? Con funcionarios estamos y esta institución que ha abarcado una de las reformas más importantes que ha tenido el país desde el punto de vista de numérico, ¿no? Pero también de la responsabilidad que eso significa. Así que yo lo lamento que no hayamos podido aprobar el día de ayer. Eso, y al parecer fue ratificado ya por la Cámara, entonces no vamos a tener mixta. Eso. José. No, queda la información respecto de la situación que se produjo por el convengamos las cosas como son, por el incumplimiento de un requisito que está establecido en la ley, que estar más de 180 días fuera del país y que a lo mejor los mecanismos de control, de regulación no son lo suficientemente claros, puede ser, o a lo mejor son lo suficientemente claros, pero como entendemos en Chile que la ley es sabida y conocida, entonces se asume que lo que se aplique está correcto y todos lo saben, pero allí nos falta. En la medida en que más se propaguen, usted tiene un derecho que es la PGU, pero estas son las condiciones en adelante cuando usted la obtiene, para mantenerla. Creo que ahí es donde tenemos un punto de debilidad en la cadena de valor que significa tener un sistema previsional como el que tenemos hoy día en el país y una institución como el Instituto de Previsión que creo que ha llevado una tarea encomiable, que existían dudas, convengamos cuando se discutió en esta misma sala la normativa de la reforma previsional, pero creo que se ha demostrado que la experiencia desarrollada en el tiempo y hay que resaltar, o sea, las instituciones públicas también pueden llevar a cabo tareas gigantescas en beneficio del país y los que habitamos el territorio. Entonces, felicitarlos, transmita la felicitación, por favor, a quienes son los que componen la institución, porque lo hacen por Chile y lo hacen por las personas. Si bueno, quedamos pendientes con que envíeselo a la secretaria los datos, porque nosotros tenemos otros canales de difusión todos y nos permite también entregar esto. Una recomendación no es producto del pago los primeros días de enero del bono estadía, como le llamábamos nosotros,
allí hay requisitos que son también establecidos en la reforma, que son los 65 años de edad, que son los 10 años de las mujeres de cotización, los hombres 20. Yo creo que eso hay que seguir difundiéndolo, porque hay muchas personas que se molestan, que repartieron mal la torta, a nosotros no nos tocó. Bueno, no nos tocó porque eso es lo que estableció la ley, ese fue el acuerdo que pudimos hacer, porque también esto es con recursos financieros y hay que costearlo. Entonces, remarcarlo y decir que finalmente estos son recursos que son del erario nacional, más allá que en el primer tiempo se va a hacer el préstamo que se discutió tanto, pero que después lo va a reponer el Estado de Chile con su pecunio. Entonces, es también un punto que hay que reafirmarlo porque pareciera ser que no todos lo entienden así o no lo quieren entender, pero es mejor decirlo que callarlo, porque eso contribuye también a una educación en seguridad social a las personas en el país que harta falta nos hace. Yo siento ahí, si hubiera una cultura distinta, yo más de algún cambio hubiéramos hecho antes. Como no la hay, o como es muy débil, o como es muy tenue, cuesta más. Entonces, agradecerle a ustedes que hayan venido y muchas gracias por todo lo que han... José, antes que se vayan a ver. Intermedio, hacer una consulta bien concreta, pero en primer lugar yo me quiero sumar a las felicitaciones que ha expresado el presidente de la comisión, porque en realidad el trabajo que han hecho es muy, muy importante para millones de compatriotas y muy eficiente, ¿eh? O sea, uno en general no recibe reclamos de ninguna naturaleza y por lo tanto eso habla muy muy bien de lo que está haciendo el servicio. Mi consulta es la siguiente, porque en estos días, como están recién empezando a pagarse las pensiones del mes de enero, sobre todo algunas damas dicen, oye, fíjate que yo recibí 180 más. Otra dice, no, yo recibí 150. Entonces, porque yo creo que los que están en el tope, las damas, porque son 2.5 digamos, por la cotización, por la densidad de cotización, por año cotizado. Tope 2.5. Y por el bono de complemento o de nivelación de las pensiones... Tiene un mínimo de 10.000 pesos, ¿Ya? pero puede llegar hasta una cifra superior dependiendo de la composición del grupo familiar, los años cotizados, el ingreso con el cual cotizó. Por eso que hay personas... Ahí puede estar la diferencia. Ahí está la diferencia. Por lo general, personas que tienen pensiones más altas reciben un bono por expectativa de vida superior. Pero el mínimo son 10.000 y entendemos que vamos a estar en promedio en orden de los 30.000. Son 60.000 pesos el máximo. Ese claro, es el tope. Ya, claro, o sea, varía entre 10 y 60, sí. Pero estamos en promedio 30.000. Pero ahí volvemos a lo mismo. Yo te digo, esa diferencia, y es bueno que se conozca, oiga, el piso es 10.000 pesos, eso es. ¿Y cómo sube? Por lo que acaba de explicar el subsecretario, por el sueldo, claro, lo que usted tenía por ingresos cuando era una trabajadora o trabajadora activa y que eso a las cotizaciones. No sé, ¿qué otro factor era? La composición del grupo familiar, el registro social de hogares, en fin, todo lo que aparece ahí. Entonces, eso yo creo que hay que difundirlo para evitar justamente... O sea, hicimos una tremenda reforma, un tremendo esfuerzo que está haciendo el Estado y al final hay desencanto. ¿Ya? Entonces no puede ser eso. Yo creo que hay que difundir cuáles son los requisitos para acceder o cómo se accede y por qué se accede a este beneficio que para un grupo de la población es tremendamente importante. Yo creo que, bueno, una cosa es la difusión, pero también ojalá en estas colillas de pago tener cierta claridad de qué representa cada monto, porque no la he visto, pero tiendo a pensar que puede ser a veces esas cosas a veces inentendibles, como cuando tenía una cuenta que no sabes de qué se trata cada factor, porque llega a ese valor. Sería importante igual ojalá determinar para que la gente tenga claridad, o a veces, si puede haber algún error, también tener la posibilidad de apelar conociendo bien o entendiendo bien la colilla de pago. Sí, presidente, ahí estamos haciendo todos los esfuerzos, a veces uno quiere hacerlo mejor y no, pero las liquidaciones que yo he visto aparece arriba encabezamiento Seguro Social y en el caso
de quienes tienen cuenta corriente, le aparece separado, porque el pago que viene del IPS, que corresponde a los años cotizados, está separado de la pensión habitual que la persona recibía. Por lo tanto, tiene dos ingresos en el abono, dos abonos en la cuenta corriente. ¿Mm? O sea, lo que viene el Seguro Social es distinto a lo que viene Exactamente. A veces puede que se usen siglas que son un poquito inentendibles, pero hay que ir perfeccionando para que el mensaje sea más claro. Seguro Social. Sobre eso, presidente, señalar que en la página de Chile Atiende, cuando uno se mete en la parte de reforma previsional, la persona con su RUT y fecha de nacimiento va a saber si es beneficiario de cualquiera de estos dos beneficios, solo con ese dato. Ahora, si agrega la clave única, va a poder saber cuál es el monto y va a poder imprimir la resolución incluso, que aparece, y ahí aparece el detalle que dice usted, aparece ahí, está disponible. Y nosotros, además, tenemos la obligación de hacer el pago junto a la pensión propia, autofinanciada. Por ejemplo, si una persona tiene un retiro programado en AFP Provida y le pagan el día 20, nosotros tenemos la obligación de ese mismo día 20 pagarle la PGU y pagarle cualquiera de estos dos beneficios también. Y en la liquidación unificada aparece claramente establecido cuál es el monto de cada uno, y si la persona, por ejemplo, recibe este pago por una cuenta corriente o cuenta RUT, le aparecen los abonos diferenciados por beneficio. O sea, eso está definido y está en la reglamentación, y así se está haciendo. En esa misma página, cuando la persona ya se le ha efectuado el pago, va a poder acceder a la liquidación de pago por la página de Chile Atiende. Y como se preguntaba, si tiene alguna queja, una consulta, aparece también otro botoncito que le permite reclamar, efectuar su reclamo. Si establece el derecho a apelar o algún recurso que permita revertir una resolución, porque no necesita ley usted para eso. No, yo entiendo que se puede reclamar ante el Instituto de Previsión Social, el cual tendrá que explicar cómo llegó a esa resolución. ¿Mm? Existe un mecanismo unificado de reclamación donde interactúan todos los actores, las 7 AFP, las 20 compañías de seguro, el IPS, y también es monitoreado por la superintendencia. Es el mismo sistema que tenemos para la PGU, que también es reclamable, y están todos los actores ahí, y hay plazos, hay KPI bien definidos, los plazos de respuesta, etcétera. Quiero señalar que a la fecha, respecto de estos beneficios del Seguro Social, hemos recibido menos de 5.000 reclamos, lo cual para un universo de 1.300.000 no es tan significativo. Y la mayoría de estos reclamos corresponden a personas que dicen tener más años cotizados de lo que les aparece, digamos, en el sistema. La concurrencia, y creo que hemos dado un paso respecto de aclarar el tema, y yo espero que no haya más estos desencuentros respecto de información, y que el camino es expedito para que se vaya cumpliendo con el propósito de que los chilenos y chilenas tengan su pensión mensual y puedan vivir lo mejor posible. Te agradezco, muchas gracias. Bueno, el segundo punto de la tabla es el análisis del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable la indemnización por año de servicios en el caso que acá se va a señalar. Es una moción parlamentaria que la encabezó la senadora actual Alejandra Sepúlveda, el senador Bianchi, y parece que yo también estamos en los firmantes. Así es que tiene la palabra para explicarlo la y también senadora al Sepúlveda. senador García. También el senador García. O sea, también invité al senador García en su minuto. A ver, presidente, yo creo que la mayoría de los proyectos de ley, ¿no?, se dan de alguna manera por algún evento que uno ve o alguna complicación que uno es capaz, ¿no es cierto?, de chequear o de compartir con personas que la afectan, ¿no? Y este caso ocurrió, yo no sé si ustedes recuerdan, por este choque de máquinas de trenes que ocurrió en San Bernardo el 2024, donde muere el maquinista José Bonín y Daniel Vega. Fueron dos maquinistas que estaban probando precisamente trenes, ¿no?, y que uno de ellos, José Bonín, además era dirigente.
Entonces, frente a eso, revisamos, ¿no?, con varios de sus compañeros de trabajo cuáles eran los beneficios y las complicaciones que se recibieron. Y una de las cosas que nos pidieron en su minuto los dirigentes era que frente a un episodio y un accidente laboral, ¿no?, con causa de muerte, esa persona, ¿no?, y esa familia fundamentalmente no recibieron su indemnización que les correspondía. Entonces, por eso esta moción parlamentaria, el boletín 17.761-13, donde se hace extensiva entonces esta indemnización de años de servicio, se paga a los trabajadores por la causal de la necesidad, ¿no es cierto?, de muerte, está en el 161, inciso primero, de la causal de muerte del trabajador, cuando esa muerte ocurre con motivos de trabajo o por causas que se declaren como accidente laboral. Entonces, frente a esa situación, se plantea esto a pesar, entendiendo además que aquí se están pagando seguros, ¿no?, seguro de invalidez, sobrevivencia, etcétera, pero es otro sentido, aquí está aplicándose los seguros, esto es la complicación de una muerte en condiciones, ¿no es cierto?, de trabajo, y la idea es pagar esto, ¿no es cierto?, cuando el trabajador a su familia, bajo las mismas condiciones, ¿no es cierto?, de homologación de una deuda de remuneración, que puede ser a su cónyuge, a su hijo, padre, y esto ya lo establece la ley, ¿no es cierto?, la prelación que corresponde. En el caso, por ejemplo, de no haber personas quienes se les pueda realizar el pago, la obligación del empleador no cesa, debiendo mantener el pago a disposición de quienes acrediten ser herederos del fallecimiento en un periodo de 4 años. La disposición de esta moción parlamentaria plantea que el pago debe ser, ¿no es cierto?, puesto a disposición de la familia en un plazo de 30 días después de que determine el origen laboral de la muerte. Eso, a grandes rasgos, presidente, la moción parlamentaria, y para nosotros tiene que ver de toda justicia, ¿no?, porque esto es una muerte en caso de que la persona fallece en su labor, ¿no es cierto?, de trabajo, y creemos que es de toda justicia fundamentalmente proteger a la familia. Eso, presidente. Eso. Algo súper tangencial. Solamente un pequeño homenaje a José Bonín. Gracias a la labor de dirigente sindical de él, pudimos acordar en años pasados la redacción del artículo 25 ter del Código del Trabajo, que regula la jornada de ferrocarriles. Era un gran dirigente. Sí. Ay, no me digas nada porque me voy a poner a llorar yo. Sí. José era un hombre muy dialogante, un hombre capaz de llegar a acuerdos, y José fue un gran dirigente. Yo sentí, nosotros trabajamos juntos esa indicación en su minuto, y quedaron pendientes muchas cosas, ¿no?, sobre todo en la Superintendencia de Seguridad Social, porque yo no sé si ustedes saben, pero los maquinistas, cuando se devuelve la máquina, manejan hacia atrás. Claro. Las maquinistas manejan hacia atrás, entonces tienen muchas complicaciones desde el punto de vista de salud. Y bueno, José ese día no le tocaba trabajar, pero él quiso manejar esa máquina, ¿no?, y fallece con su compañero de trabajo. Entonces, este proyecto tiene ese origen, ¿no?, de José Bonín. Eso. A ver, es una especificidad respecto de la indemnización por año de servicio, pero esta es única y exclusivamente cuando producto de un accidente del trabajo, en el trabajo, muere una persona, fallece. Entonces no es una cuestión a todo evento. Y además son bastante restringidos el número de beneficiarios, porque la tasa de accidentes en el país es también bastante baja. No es una cuestión exuberante
como alguien pensaba. Bueno, así es, Yo presidente. quiero argumentar ahí un punto. El año 2024, eso le pedí a la secretaria, el número de fallecidos son 154 trabajadores en el año. Eso da 5 mensuales más o menos. ¿O no? No, no mal. Diarios son 300 días, ¿sí? Uno cada 2 días, más o menos. Además, si me Uno cada permite, 2 días. presidente. Y es perdona, Sí, si le voy a dar sí, la sí, palabra. sí. Y por lo tanto, esto también es una luz de alerta, es un desafío para las empresas, y cuando hablo de las empresas no estoy hablando exclusivamente del empresario, las empresas en la composición de las partes, trabajador y dueño de la empresa, para aplicar las medidas de seguridad necesarias justamente para hacer del trabajo más seguro, para humanizar esa función, la función del trabajo y evitar entonces este tipo de situaciones. Si eso no ocurre, evidentemente vamos a mantener la misma tasa, vamos a capaz que aumente, pero se trata de eso también, o sea, no quedarnos con que seguramente se va a contraargumentar que estamos subiendo el costo del trabajo y que por tanto no vamos a alcanzar los indicadores de crecimiento. Pero yo también desafío y digo, bueno, alcancemos los indicadores de desarrollo humano necesarios para que este país sea un país desarrollado no solamente en el plano económico, sino que también en las personas. Entonces hay que complementar las visiones. Yo soy parte de los mocionantes que con mi firma contribuyo a que el proyecto tenga viabilidad y yo espero que eso sea así y ayude en el fondo también a las familias, que es la que a posterior del accidente del trabajo, porque el papá el que en este caso y porque surge esta moción, son los que se quedan en adelante huérfanos y con un futuro muy complicado. Entonces también es parte de las cosas que hay que considerar. Alejandra Bianchi me había pedido primero la palabra, parece. No lo había pedido, presidente, pero creo que tiene también que ver un poco con un principio de igualdad ante la ley. Cuando esto pasa, por ejemplo, en el caso de alguien uniformado, hay una cierta compensación luego de que la persona fallece en servicio. Por tanto, creo que se aplica como el mismo principio en este caso. Solo creo que hay que determinar bien en la norma respecto si este alcance es general o respecto de un caso de que tenga cierta responsabilidad el empleador respecto de ese accidente. Me parece que eso sería bien determinarlo a futuro. Solo eso. Fue algo que conversamos, ¿no? Preparando la exposición y precisamente donde está en el Código del Trabajo no tiene nada que ver con la responsabilidad del empleador. ¿Ah? O sea, no va en esos términos. Y la idea de esto se paga, ¿no? Frente a la misma lógica que plantea el Código del Trabajo, por ejemplo, en accidente del trayecto, etcétera. Y lo segundo, en relación a los costos laborales, esto está, o sea, de alguna manera, cuando muere un trabajador y todo, el empleador ahorra eso, porque no lo paga. Hoy día no lo paga. ¿Ah? Entonces, el costo, aquí no hay costo, porque el empleador, ¿no? Si esa persona continúa viva y se despide, tiene que pagarlo. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que si bien se aplican otros seguros, ¿no es cierto?, que están acá, pero desde el punto de vista laboral, ¿ah? Lo que le ocurre es cómo tú extingues un contrato. ¿Mm? Y al extinguir ese contrato, tú dices, bueno, y lo extingues por la muerte, no siendo tú responsable, porque eso podría estar en otra sede judicial, ¿no?, distinto a esta, no sé, pues civil o penal o lo que tú quieras, pero en esto lo que estamos diciendo es que frente a una muerte, el costo no lo tiene el empleado, pero son más costos, ¿ah? Si no se paga frente a un accidente con muerte. Eso. En la línea un poco de ayudar en esto, no sé si cabría la posibilidad de que en particular se pudieran aclarar algunos puntos. Por ejemplo, no parece clara en la redacción si la muerte tiene que haber acaecido ya por un accidente laboral o de trayecto, está bien, está claro. Pero si la muerte puede ser de un origen absolutamente común en el lugar de trabajo,
o puede ser en el domicilio. En ambos casos se aplicaría. Eso no está claramente delimitado. Segundo, tampoco está claramente delimitado si es que el empleador, como ocurre en muchos sectores, tiene contratados seguros de vida para el trabajador, ¿ya? Y para sus descendientes. O bien tiene algunos beneficios pecuniarios, como indemnizaciones en el caso de instrumentos colectivos, que muchas veces se pactan con mayor o menor extensión. Eso no sé si cabría la pena de poder abrir un espacio para agregarlo en particular, mediante indicaciones. Lo que sí me permito por su intermedio, en realidad no es el empleador no se ahorra eso, el empleador no es un gasto obligado las indemnizaciones. Si un empleador no despide por necesidades de la empresa, o hay renuncia al trabajador, o muerte del trabajador, o la extinción del plazo fijo, o de la hora faena, bueno, la hora faena hay una cierta compensación hoy día, no desembolsa esto, pero no es que se ahorre un costo seguro. Es un desembolso extra, una indemnización por año de servicio. Pero esas cosas valdría la pena afinarlas en una eventual discusión en particular, me imagino, presidente. No, a mí me parece muy bien que podamos precisar algunas cosas que no están a lo mejor suficientemente claras en la moción. Sin embargo, bueno, hagámoslo, reflexionemos frente a esto, pero también lo discutimos cuando redactamos la moción, ¿no? De que cuando se determine que efectivamente fue un accidente laboral, ¿ah? Un accidente laboral, y eso lo determina la dirección del trabajo. Ahora, si hay una no sé, pues, tienes un ataque cardíaco en tu accidente, en tu lugar de trabajo, es un accidente, estás trabajando ahí cuando te dio eso, pero es la dirección del trabajo que lo tendrá que determinar. Pero me parece que podemos hacer todas las indicaciones. Yo creo que el sentido de esto es lo que deberíamos proteger, ¿no? La idea original y matriz del proyecto. Bueno, es que eso es algo que tenemos que revisar. Por ejemplo, en teletrabajo, nosotros cuando vimos el teletrabajo, los accidentes que se puedan producir en el lugar, ¿no? O sea, el que se te caiga, no sé, pues el que se te caiga algo encima, y por eso que el lugar de trabajo también tenía que ser chequeado por la dirección del trabajo en su minuto. Eso. Si les parece, no sé, pues proponer en votación en general y buscar las indicaciones y conversarla con los asesores de ustedes, que lo pueda conversar con Hermes Gutiérrez y revisarlo. No sé, como usted diga. Tiene que ser discutido cabalmente respecto de lo que piensan las mutuales, por ejemplo, la Suceso, porque es importante medir, estaba buscando yo las mediciones, que el 60% de los accidentes son en el trabajo, la causa con fatalidad, y el 60% es de trayecto, ¿ya? Sobre todo yo me imagino en el agro, cuando van en la bicicleta, el bus de transporte, te das cuenta. Entonces hay mucho de eso que ocurre. Entonces hay que tenerlo presente, porque eso va a derivar en indicaciones que van a robustecer el proyecto, ¿no? Eso a mí me parece que tenemos que estar abiertos a escuchar y a ser capaces de, por tanto, recoger eso y transformarlo en indicaciones necesariamente. No por nada cerrarse a lo que está aquí. Este es el desafío que proponemos para el debate y para lograr un proyecto que además dé cuenta de algo que hoy día le falta al país. José. Presidente, yo quería sugerir que quizás, este es de artículo único, o sea, en realidad, pero quizás podríamos pedirle a la sala que nos permita verlo en general y en particular. Estamos autorizados ya. Para poder escuchar primero, que yo creo que sería bueno. Me hace mucho sentido lo que dice el presidente. Entonces, escuchar, pero al poder hacerlo también en particular, podemos hacer las indicaciones correspondientes. Pero votémoslo en general. Sí, pero no iría a la sala entonces. No iría a la sala. No. Es Ok. que votémoslo en general, reunámonos no tengo inconveniente. Reunámonos con los... Sí. Reunámonos con
citemos para el martes a las 15 horas de comisión para que venga, no sé, la Suceso puede ser la primera citada o invitada para que nos haga una exposición de 3 a 4, tiene que ser corta, porque a las 4 comienza ahí, el lunes, estoy hablando el lunes, porque la sesión es a las 4 y el martes es en la mañana, por eso no hablo de solo el lunes, no tenemos otra posibilidad. ¿Ya? Ahí comenzamos el debate ya más artículo, o sea, lo que haya que agregarle de indicaciones que irán a aflorar ahí respecto de esto. Escuchar a la Suceso y... Y podríamos escuchar a los dirigentes sindicales sí, también, que pero dieron origen a la moción. y ahí va a salir... ¿Qué dirigentes son? Son los dirigentes de Ferroviario. Ya. Que a lo Entonces, mejor hagamos lo podían siguiente, venir que 15 minutos o a ese- lo mejor por Zoom, lo que escúchame, ellos estimen escúchame. conveniente. Ese lunes, estoy bien el lunes, si no me voy a ver. Viene la Suceso. la Suceso y los los dirigentes, como quieran, o aquí o por Zoom. Ya, Zoom, los que ok. son originarios del proyecto, porque si no Sí. vamos a tener que invitar a la No, CUDO. no. Los que dieron... Sí, los que trabajan. Sí. Sí, no hay nadie. Después. En la primera semana de marzo, porque después la comisión ahí va, no sé quiénes van a continuar o vamos a continuar. Y pedirles que hoy día solo manifestemos la intención de votar en general, si así lo tienen a bien. Eso. Sí, general, solo general. El presidente pone en votación en general el proyecto de ley que se ha discutido. Senador Bianchi, a favor. Senador García Ruminó, a favor. Senadora Sepúlveda, presidente, a favor. Aprobado en general por la unanimidad de los integrantes presentes. Entonces, el próximo lunes 26 de 15 a 16, ¿sí? Escuchar a la Superintendencia de Seguridad Social y a dirigentes ferroviarios. Muy bien. Cuando se cumplió el propósito para el que fuimos convocados, la sesión se levanta. Cuando lleguen las cifras,